Hola, buenos días. Voy a empezar la charla con el tema de circularidad de las fachadas. Y pensé en titular la charla o subtitular la charla con tres palabras que todo el tiempo venían a mi mente cuando intentaba trabajar sobre el tema de circularidad de las fachadas, que fueron incertidumbre, indeterminación y obsolescencia. Cada proyecto de arquitectura ha contribuido al problema de la polución, la contaminación y el calentamiento global. Así que voy a empezar a hablar no de carpinterías, no de arquitectura, sino de crisis climática. Esta es un aumento de las emisiones de carbono a lo largo de los años y como se produce una sucesión, los pequeños descensos solo se producen por crisis. La pandemia ha sido una más de la que hemos tenido, pero aquí está la Gran Depresión, la gripe española, la crisis energética. Su consecuencia por todos conocida, el agujero de la capa de ozono en el Ártico y el consecuente calentamiento global del planeta. La diferencia con otras hecatombes, como la hecatombe nuclear, es que no se trata de un acontecimiento, por supuesto organizado en el tiempo, pero un acontecimiento al fin, sino una cosa mucho más parecida a un proceso como el Titanic, donde tenemos la oportunidad de seguir tocando en la cubierta del barco o producir una transformación de nuestras prácticas profesionales de diseño y construcción. A mí me encantaría afirmar que un pasaje de una economía lineal a una economía circular mejorará las condiciones del planeta, pero no estoy seguro que eso sea posible. Esto es lo que debería pasar, debería reducirse las emisiones de carbono 7,6% cada año para que esto se produzca, y soy bastante pesimista cuando veo algunos políticos también argentinos negando el calentamiento global o alentando la instalación de mataderos porcinos para exportación. Esta es la imagen, ¿no?, de lo que estamos discutiendo en Argentina en este momento. Los asistentes a este congreso y el resto de nuestros, este seríamos nosotros si no estuviéramos grabando esta charla, somos responsables de este proceso de destrucción del planeta, porque nos dedicamos, nosotros quienes trabajamos en el tema de la construcción, producimos un aumento de las emisiones globales de dióxido de carbono, ya sea por participar de la construcción en el 11%, o por diseñar piezas, edificios, que para su operación implican un aumento de las emisiones globales de dióxido de carbono del 28%. O sea que en conjunto incentivamos el calentamiento global en un 39%, que es lo que dice este gráfico. Esta es una imagen de una obra en construcción habitual, ¿no? Aquí se mezclan los residuos, todavía no ha habido separación de residuos, pero es una situación bastante habitual en las obras en construcción tradicionales. Esta es una imagen de los hierros, en algún momento los lleva un chatarrero, en alguna de las obras. Los cascotes a veces son utilizados como relleno en las mismas obras para los contrapisos, en otros casos fueron zarandeados y utilizados como arenas, pero en la mayor parte de los casos salen volquetes para rellenos en algunos sectores de la ciudad. Esta quizás es la imagen de una fachada que deberíamos pensar que es una fachada trabajada con piezas residuales de otras construcciones. En general, no es esta la imagen que solemos ver en los proyectos. No hay alternativa entonces que propender a una arquitectura más sustentable, a una construcción más sustentable, tanto durante la propia construcción como durante la vida útil de los edificios. Casi todos los edificios que hemos proyectado y dirigido en Saja Varela en los últimos 10 o 15 años han sido más sustentables, normalmente han sido certificados. Las oficinas tienen una certificación LEED, estos son los edificios de oficinas, Boutique 1, 2 y 3, Sanders, Neff, todos en la ciudad de Buenos Aires, los 4 primeros construidos, aquí hay 3 de los 4, y el edificio de Neff, que yo les comentaba antes, aún no construido sobre la avenida 9 de Julio Cerrito. Aquí en este caso tenemos separación de residuos durante el proceso de la obra que permite su reutilización. Estas son las imágenes de los edificios de vivienda que tienen certificación EDGE del Banco Mundial, el edificio Marquís, todos también en la ciudad de Buenos Aires, el edificio Marquís en el barrio Belgrano terminado, el edificio Allen que lo comenté antes, y finalmente el edificio Visión no construido aún y del que voy ahora a extenderme un poco más. En función del cambio climático y para propender a generar
oxígeno y dióxido de carbono. Hemos empezado a trabajar ya hace muchos años con terrazas verdes. Estas son terrazas verdes de los edificios de oficinas de Boutique Work en el barrio de Palermo, la ciudad de Buenos Aires. El segundo, los edificios. El tercero, los edificios, donde los árboles de la ciudad y el verde de las terrazas quedan conectados entre sí. Y otro tema interesante fue lo que desarrollamos en el proyecto de Alley que mencioné antes, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, que es este pasaje pensado como un pasaje verde, tiene un proyecto paisajístico completo que no está a discrecionalidad de los habitantes de cada una de las unidades y que se extiende no solo a las partes comunes del edificio, sino también a las partes privadas del edificio. Esos son los senderos de acceso al conjunto, que pasa, que comentaba que pasa al lado, y incluso en las macetas individuales de cada una de las unidades, utilizadas a manera de barandas. Hay 1.250 macetas en el conjunto del edificio, y esperamos que estas sean las imágenes finales una vez que terminemos de construirlo. Estos son lo que nos implicó como desafíos trabajar con la estructura hormigón para desarrollar macetas hacia abajo y por lo tanto permitir que el área verde se encuentre al mismo nivel que los pasajes peatonales. Estas son algunas imágenes de la obra que ya está en construcción, y este es el sistema de riego propuesto para la totalidad del edificio, que es un sistema de riego central, con control central y no control individual de cada una de las unidades. Trabajamos también para mejorar la situación de nuestro planeta en bosques urbanos, en las terrazas de los edificios, aprovechando las alturas que necesitamos para desarrollar el tema de las piscinas. Estos son dos proyectos también de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno de los dos está construido, pero esperamos que empiecen próximamente. Ahí se ve en el corte de la derecha del edificio Olazábal la profundidad de la piscina, que tiene unos 50, y la profundidad de la tierra, que nos permitirá plantar árboles de más o menos la misma altura, y a la izquierda lo mismo en el edificio de Visión. Respecto al tema de la circularidad, o sea, el pasaje de una economía lineal a una economía circular, y por lo tanto su afectación en el tema de las fachadas, en realidad yo me quedé pensando que el tema podía ser extensivo a la totalidad de la arquitectura por una cantidad de experiencias que estábamos teniendo nosotros con nuestros clientes y con los proyectos que desarrollamos en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual voy a extender el tema de la circularidad de las fachadas al tema de la circularidad de la arquitectura. Aquí termino de mostrarles las huertas urbanas en el edificio de Olazábal, ¿no? Y los bajolosas que permiten resolverlas. Este es un proyecto, una experiencia muy interesante que quería contarles. El proyecto nos es encargado en el año 2019 como un proyecto de oficinas. Como todo el mundo sabe, las oficinas van a desaparecer o quizás no desaparezcan. Y la forma en que hemos trabajado hasta ahora quizás desaparezca o quizás no desaparezca, pero nuestro cliente que nos encarga un edificio de oficinas en el 2019 empieza a dudar en plena pandemia y nos encarga un modelo híbrido que nosotros llamamos Monoplus, que tiene un sector para trabajar del lado del acceso y un sector para vivir del lado del frente del edificio, separado simplemente por la franja de los sanitarios. Pero en el 2021 vuelve a replantearse este proyecto, se modifica completamente y empieza a trabajar con una pieza en el lado del contrafrente y una en el lado del frente que le permite subdividir en unidades que podrían oscilar entre los 25 y los 20 metros, en caso de que alguien quisiera desarrollarse allí, o permitir la unificación de las unidades entre sí. Entonces las dudas que nos aparecen es cómo encarar un proyecto si no sabemos qué va a pasar dentro de 2 o 3 años. Esto nos acaba de pasar recientemente. Si no sabemos si nuestros compradores serán inversores, serán usuarios, serán las dos cosas. Si nuestros requerimientos, el programa se torna incierto. Lo único cierto acá es la existencia de la parcela. En esta nueva realidad, para los arquitectos por lo menos, se pone en crisis la lógica estructural de los edificios, la idea de carácter de las fachadas, porque debería admitir usos indeterminados, en este caso oficinas y viviendas, pero podrían ser indeterminados, y por supuesto el agrupamiento de las instalaciones.
Para poder empezar a dar respuestas arquitectónicas a esta incertidumbre, hicimos un mix entre recursos que teníamos de edificios de oficinas y recursos de viviendas. Los edificios de oficinas en general no tienen vigas porque requieren máxima flexibilidad para el armado del layout del trabajo interior, y este es el caso de Boutique Bar 3, pero habíamos empezado a utilizar estas propuestas de entrepisos sin vigas también para los edificios de viviendas. Este es otro proyecto que les mostraba antes de La Boca, y este es un proyecto aún no comenzado también en la Ciudad de Buenos Aires, donde empezamos a trabajar con entrepisos en vigas también para los proyectos de viviendas, para conseguir una flexibilidad que nos permitiera modificar las unidades, unificar unidades entre sí y separar unidades entre sí y no estar condicionados por los temas estructurales. Vuelvo al proyecto de Olazábal, retomando este tema. Esta es la estructura del proyecto de Olazábal. En el caso del 19 y el 20 nos plantea el desafío el cliente que él no ha decidido si va a ser oficinas o viviendas, porque no sabe el efecto de la pandemia sobre el mercado inmobiliario, y por lo menos pensamos en una estructura que admita ambas cosas, y en el 21, cuando el proyecto vuelve a modificarse, empezamos a pensar en un proyecto que decididamente las vigas no interrumpieran ninguna forma de articulación interior de las unidades. Las fachadas no se modificaron en ninguno de los 3 años, 19, 20 y 21, entre otras cosas, porque el edificio de oficinas del 2019 ya tenía balcones, una cosa que habíamos tomado en el edificio de Summer. Quiere decir que utilizamos las expansiones de los edificios de viviendas y utilizamos la estructura de los edificios de oficinas para generar una pieza híbrida que pudiera moverse en el tiempo. Estos son los balcones del edificio de Summer, con las lamas, si recordamos la experiencia anterior, y hasta las piezas que yo le mencionaba cuando hablábamos del tema de tecnología. Esto no es más que la Maison Dominó. Yo ya hablé en alguna otra charla sobre esto, de Le Corbusier de 1914. O sea, pensar en un esquema estructural universal que nos permita la máxima flexibilidad de las plantas para dar respuesta a una situación de absoluta incertidumbre. Este es el proyecto de Visión Maure, que fue la segunda experiencia. El proyecto de Visión Maure también tiene una versión 2020 y luego les voy a mostrar una versión 2021, así que no nos pasa solamente en una situación particular del edificio de Olazábal. En este caso, ya en pandemia, trabajamos con esta estructura sin vigas para poder resolverla, pero todavía modulamos el edificio con la subdivisión de las unidades interiores, son tabiques de hormigón para eso, y se completa con las carpinterías de barandas y las carpinterías de cerramientos interiores. Ahora, aquí tenemos una imagen totalizadora y terminada. Este es el desarrollo entre estructura, división de unidades y la ubicación de las cajas sanitarias. Estas son las plantas finales del proyecto del 2020, donde la flexibilidad se encuentra al interior de las unidades, pero no tenemos ninguna forma de acoplamiento entre unas y otras, pese a no tener vigas, porque las columnas del edificio impiden esta flexibilidad. Pero viene el 2021 y se produce un nuevo pedido de nuestro cliente, donde existe la posibilidad de transformar el proyecto de un proyecto entre medianeras de 9 pisos de altura en esquina, por supuesto también en la Ciudad de Buenos Aires, en un proyecto de 15 pisos que tiene una especie de basamento semejante a lo que antes era el edificio completo y se transforman los niveles de arriba en un edificio en torre. Esta fue la primera imagen que hicimos. En realidad, el único, como ya pensábamos que íbamos a trabajar con áreas verdes comunitarias en el interior de las unidades, lo que hicimos fue ocultar con el verde nuestro desconocimiento absoluto de cuál iba a ser la imagen que diera respuesta a todos estos desafíos. Porque aumentaron la cantidad de unidades y al mismo tiempo el desarrollista percibe que vuelven a cambiar las condiciones de mercado, pero lo que es más inquietante es que podrían volver a cambiar tanto durante el proceso de comercialización de las unidades como durante el proceso de la construcción de ellas. Nos encontramos de vuelta en la necesidad de la Maison Dominó, o en una superimagen de la Maison Dominó. Este es el proyecto de Herzog y de Merón en Beirut. Estas son viviendas. Esta imagen podría ser una sucesión de cajas vacías llenable.
Avanzando con el proyecto de Visión Maure, lo que hicimos fue trabajar con básicamente dos líneas, lo que acá son la línea azul y la línea verde. La esquina se encuentra hacia abajo y en la parte inferior hay una gran avenida, pero la construcción detrás de este edificio es de casas bajas y afortunadamente el norte se encuentra hacia atrás, con lo cual la mayor altura del edificio no genera problemas de soleamiento en las viviendas bajas. Y trabajamos con dos perímetros, que a su vez se dividen en tres alternativas diferentes, porque el edificio es de bajo, un edificio que va de medianera a medianera, luego tiene situación de transición en los pisos intermedios, y luego se transforma en un edificio en torre en la parte superior. Este es el punto máximo al que podríamos tener. La línea verde son las expansiones, la línea azul es la de los cerramientos. Y estas son las líneas máximas en las que podría desarrollarse el proyecto. Estas son algunas alternativas que empezamos a desarrollar, donde el perímetro empieza a moverse para generar diferentes profundidades en las expansiones, y la situación verde también empieza a moverse porque empezamos a separar las terrazas de unas unidades de otras unidades. Lo que nos pasa entonces es que esta es la estructura, empieza a ubicarse perimetralmente y el núcleo central, o sea, es una estructura pensada como para un edificio de oficina, pero se trata de un proyecto de viviendas. Estas son las plantas existentes actualmente, que tuvieron varias modificaciones y que nos comprometimos con el cliente que pudieran admitir más modificaciones que la que ellos y nosotros podríamos imaginar, porque es la experiencia que ellos están teniendo en el punto de comercialización. La obsolescencia y la interminación del programa empieza a buscar la expresión formal en una forma indeterminada, capaz de absorber un programa incierto. El protagonismo de la fachada desaparece de los cerramientos, porque los cerramientos se pueden ir modificando, y lo que permanece serán las losas, que es la que toman el protagonismo entonces en la imagen del edificio. Los cerramientos podrían cambiar piso a piso y volver a modificarse en el tiempo, es decir, se trata de una caja vacía con balcones, apta para hacer vivienda, luego oficinas y quizás volver a cambiar. Por lo tanto, la obsolescencia no es programada, como pensaba Bill en alguna charla que hemos tenido, sino que es continua. Respecto a los jóvenes y su visión sobre el futuro de las fachadas, que fue el tercer tema que nos convoca este foro, me pareció una pedantería ponerme en representación de los jóvenes, así que le pedí a 10 jóvenes arquitectos que me enunciaran qué pensaban ellos sobre el futuro de las fachadas, y en todo caso sobre el futuro de la arquitectura. Les pido disculpas a ellos porque en algún caso tuve que recortar sus frases y en otros casos el tiempo no me da para leer las 10 opiniones de los jóvenes, así que voy a cerrar leyéndoles alguna de estas opiniones. Me parece que los no jóvenes podemos ser tranquilos sobre el futuro de la arquitectura y el futuro de los herramientas en particular, porque creo que han sido todas opiniones muy inteligentes. Así que voy a limitarme a leerla. La fachada no es ni debería ser un plano sin espesor, un maquillaje, sino la oportunidad de construir y repensar ese umbral desde el espacio, la materialidad y la técnica. Que las fachadas no sean el producto de disponer elementos que provee el mercado, de por sí limitados, sino un compromiso con la ciudad que constituyen. Creo que una buena fachada, independientemente de qué recursos tecnológicos use, es aquella que logra interpretar el carácter de un programa, un sitio, una época. Es en donde el edificio deja de ser un objeto y se transforma en una pieza más dentro del rompecabezas urbano. Uno de los ejes centrales de las fachadas debe pasar por la sustentabilidad y cómo mejorar las condiciones de habitabilidad pensando en la economía de recursos y el ahorro energético. El futuro de las fachadas es potenciar la flexibilidad, dándole un espesor a ese buffer que separa el interior del exterior, cuya espacialidad y atmósfera pueden utilizarse para todos estos distintos programas. Siguiendo esta línea, es indispensable que las fachadas del futuro exploten su función pasiva sustentable con tecnologías que no se diseñen únicamente para los seres humanos, sino para el ecosistema completo. Las fachadas deberán contribuir a reducir el cambio climático que nos afecta a todos. Ser conscientes de la huella que estamos dejando en las grandes ciudades y cómo estamos afectando el planeta es el punto clave para seguir diseñando. Entendiendo que ya fue superada en el diseño el paradigma de la forma sigue la función, considero que el espesor de las fachadas debe diseñarse frente a todo aquello que se requiera aislar de forma flexible,
apropiable, sin jerarquías, sin condicionar el interior, ni como la expresión literal de un uso prefigurado hacia el exterior. Con el tiempo, las fachadas pasaron a tomar un rol muy importante en el carácter de la ciudad. Las fachadas deberían entender el acceso al sol y la protección solar como una variable más precisa que se refleje en su diseño.